Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a esta clase dominical, pero antes quiero invitarles a que oremos al Señor y pongamos este tiempo en las manos del Señor, porque nada podemos hacer por nuestra cuenta si no es con el respaldo divino. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti en esta tarde, Señor. Queremos dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra. No confiamos en nuestra capacidad humana. Confiamos, Señor, en lo que tú nos puedes enseñar. Tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor. Te rogamos, Padre, que tomes control y dominio de este tiempo de estudio, que sea tu Espíritu Santo obrando tanto en el que expone la palabra como en el que la recibe, para que siendo iluminados por ti podamos entender lo que tú nos enseñas. Bendice, Padre, que no sea mi boca, mis labios, expresando mi pensamiento, sino el tuyo. Y todo sea para la edificación del que la oye, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Todo te lo pedimos y te damos gracias, te alabamos y te glorificamos, te bendecimos, Señor, y te lo pedimos en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermano, el estudio que teníamos. Estábamos hablando acerca del siguiente paso que Dios tomó para continuar con el plan de salvación del hombre. Y hablamos acerca de Abraham. Abraham fue llamado por Dios, ¿verdad?, que saliera de su tierra y de su parentela. Abraham, en un acto de fe, obedeció la voz del Señor y él no sabía para dónde iba, pero puso su confianza en Dios, que Dios le dijo: a la tierra que yo le mostraré. No sabía si esa tierra era buena o era mala, cómo era, pero él salió confiado en la palabra del Señor. Y hablamos nosotros que esto nos indica que nosotros debemos aprender a poner nuestra confianza en Dios, aunque nosotros no podamos ver el futuro, pero Dios sí lo conoce. Y podemos tener la confianza en que Él lo que nos indica hacer es para bien nuestro. Amén. Entonces Abraham salió de allí y empezó Dios a tratar con Abraham. Nosotros estamos hablando de Abraham, hermano, pero no estamos queriendo hacer una descripción de la biografía de Abraham, porque el propósito de este estudio es la antropología, lo que es el origen del hombre, la caída del hombre, la salvación del hombre y la glorificación del hombre. En base a esto es lo que tenemos que estudiar. Entonces vamos a tratar de escoger los puntos que son pertinentes, que tienen que ver con la salvación. Y Abraham tuvo una participación muy importante en este plan divino de la salvación. Porque Abraham, como la Biblia le dice, es el padre de la fe. Abraham, ¿verdad?, nos mostró los resultados de creerle a Dios, de confiar en Dios. Y ahora Abraham obedeció al Señor el llamado que Dios le hizo de salir de su tierra, de su parentela, y empezó Dios a tratar con él de una manera bien marcada. De manera que en Génesis capítulo 15, versículo 5, nosotros leemos esto: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Sin embargo, hermano amado, nosotros podemos leer en la Escritura que Abraham todavía no tenía descendencia, porque no quiero hacer énfasis en una gran cantidad de textos que podríamos mencionar porque el tiempo no nos haría, pero en esta porción, capítulo 12 y en adelante, ¿verdad?, nosotros leemos en la Biblia y nos damos cuenta de que Sarai, la esposa de Abraham, era una mujer estéril y no le había podido dar hijos a Abraham. Pero Dios, sin embargo, le dice que la descendencia de Abraham será como las estrellas de los cielos. Y en el capítulo 22, versículo 17, allí dice claramente que la descendencia de Abraham sería como las estrellas de los cielos y sería también como la arena del mar. Y yo quiero hacer una aclaración en cuanto a esto, porque mucha gente no lo entiende. Mucha gente discute si Israel actual es el pueblo de Dios o la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Cuál de los dos es el pueblo de Dios? Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 22, versículo 17, que la descendencia de Abraham será como las estrellas de los cielos y será como la arena del mar, está Dios señalando dos tipos de descendencia. Una descendencia, la arena del mar tipifica la descendencia terrenal, que es conforme a la carne,
son los descendientes de los hijos de Abraham conforme a la carne, y las estrellas de los cielos simbolizan la descendencia de Abraham, que es por la fe, lo cual señala a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, quienes somos salvos por fe, por la fe de Abraham. Entendemos esas dos posiciones, ¿verdad? Entonces, Israel sigue siendo pueblo de Dios. Hay gente que dice que la iglesia ya desplazó al pueblo de Israel, y eso es falso. Israel siempre sigue siendo pueblo de Dios, el pueblo terrenal, pero la iglesia es el pueblo místico de Dios, el cual Dios está construyendo a través de Jesucristo mediante la fe en el Hijo de Dios. Amén. ¿Entendemos esto? Ahora, fíjense bien, Dios le promete también que Sara le dará un hijo. Sara era estéril. Y Abraham era también ya un hombre de casi 100 años. Sara tenía como 70 años. Ya según lo que leemos en la Biblia, ya posteriormente, la Biblia misma da testimonio de que Sara pues ya era una persona bien mayor y por lo tanto ya había cesado la costumbre de las mujeres. Eso significa que Sara, además de que era infértil, ¿verdad?, que era estéril, pues ya no tenía la capacidad para poder concebir hijos, porque era una persona ya bien mayor. Ahora, pero sin embargo, como el Señor le dijo en su encuentro cuando Abraham estaba en su tienda y se le aparecieron 3 varones y Dios le hizo la promesa que Sara le daría un hijo, ¿verdad? Le dijo el Señor, ¿habrá cosa imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que una mujer infértil pueda tener hijos, como puede también resucitar a una persona que haya muerto. Y eso lo vimos nosotros ya, hermanos, cuando estudiamos los evangelios y vemos las obras que nuestro Señor Jesucristo, cómo resucitó a Lázaro, cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento aún los apóstoles ejercieron esta autoridad que Cristo les dio, ¿verdad? Pablo resucitó a Eutico, uno que cayó de la ventana, ¿verdad? En el tiempo de la disertación de Pablo, Pablo se echó sobre él, cayó de la ventana. En el Antiguo Testamento miramos a Eliseo también, cómo resucitó al hijo de una mujer que le había dado albergue. Hermano, y Dios es poderoso para hacer cualquier tipo de obra. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios le prometió que Sara iba a darle un hijo, porque no tenía. Pero Abraham le creyó. Le creyó a pesar de la edad que él tenía. Porque cuando un hombre ya de 100 años, pues la potencia del hombre pues va disminuyendo. Y la infertilidad de Sara podía haber creado duda en el corazón de Abraham, pero sin embargo, Abraham siguió creyéndole a Dios y siguió esperando en Dios, ¿verdad? Aunque él cometió un pequeño error al oír la voz de Sara y juntarse con la sierva de Sara, de la cual nació Ismael, pero no era ese el propósito divino. El propósito divino era que Sara le diera un hijo como Dios se lo había prometido. Ahora, esta palabra del Señor, ¿verdad?, se cumplió. Y en Génesis 21, capítulo 21, versículo 1 y 2, dice la Biblia que visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La infértil, Dios la fertilizó, y el anciano de casi 100 años pudo engendrar un hijo, y la mujer Sara concibió este hijo conforme a la promesa divina. Hermano, Dios es fiel a su promesa. Hermano, Dios no es como el hombre, que hoy piensa una cosa y mañana se arrepiente. Dios permanece firme en su palabra. Como dijimos en las clases anteriores, el Señor Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, hermano. Lo que Dios promete lo cumple. Podemos estar seguros que las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, a todos aquellos que creemos en Él, hermanos, se van a cumplir. Y se van a cumplir a través de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí y son amén. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que no cambia, un Dios que permanece para siempre, un Dios inmutable, un Dios fiel y verdadero, hermanos.
Podemos tener nuestra confianza en Dios, seguir confiando en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, a pesar de la pobreza. Hermano, Dios es fiel y verdadero. Dios no nos va a desamparar jamás. Podemos seguir confiando en el Señor, hermano. Y basados en esta confianza, tenemos que aprender a serle fieles al Señor. La fidelidad con Dios no consiste mucho tanto en una práctica religiosa. La fidelidad en Dios consiste, hermano, en que le creamos y obedezcamos su palabra, que confiemos en lo que Dios nos dice, para que así también nosotros veamos prosperado nuestro camino. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Qué bueno tener un Dios fiel y verdadero, hermano. Gloria al nombre del Señor. La fe de Abraham, fue probada, porque, hermano amado, Dios quiere que nosotros nos demos cuenta si nosotros le estamos siendo fieles o no. Y fíjense, hermano, que el llamado de atención que Dios nos hace, el apóstol Pablo nos da un indicio acerca de esto, más bien una recomendación acerca de esto, cuando él le escribe a la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, y en los Corintios había divisiones. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, decía el uno, yo soy de Apolos, el otro decía yo soy de Cristo, y incluso estaban muy tranquilos, sin inmutarse, sin molestarse por un pecado que cometió uno de los miembros de la iglesia con su madrastra, ¿verdad? Cometió un pecado de incesto, y la iglesia estaba tranquilo y no decían nada. Y Pablo les dijo, esto no está bien. Dice, ustedes deberían haber inmediatamente reaccionado ante esta situación de pecado y a esta situación de división que ustedes examinaos si estáis en la fe. Y es algo que nosotros tenemos que examinarnos, hermano. ¿Realmente yo estoy en la fe? ¿Realmente le estoy obedeciendo a Dios? ¿Realmente le estoy creyendo a Dios lo que Dios dice en su palabra? ¿Estoy yo obedeciéndole, cumpliendo con lo que Dios nos demanda? Fíjense bien, hermano, una cosa que es importante a nosotros los que somos cristianos, somos creyentes en Cristo, que el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otro versículo dice, id, predicad este Evangelio y haced discípulos. Hermano, estamos cumpliendo nosotros como iglesia con este mandamiento que el Señor nos dio. Le estamos creyendo a Dios, le estamos obedeciendo a Dios, es algo que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. No para acusar a otros, ni para fijarnos en lo que hacen los demás, sino lo que estoy haciendo yo. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora, fíjense bien, la fe de Abraham fue probada, y fue probada aún más, de una manera más drástica, porque una vez que ya hubo nacido la descendencia de Abraham, conforme la promesa divina, Sara le dio un hijo que se llamaba Isaac. Pero viene Dios, y hermano, es tremendo esto, ¿verdad? Y en el capítulo 22, versículo 17, quiero decir, en el capítulo 22, quiero decir, lo tengo acá. 22, versículo 2. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que lo ofrezca en holocausto. Repito la cita, Génesis 22, versículo 2. ¿Verdad? Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac, a su único, al que él ama, que se lo ofrezca en holocausto. ¿Se imagina usted la situación que estaba viviendo Abraham, hermano? Para Abraham esto fue un momento de confusión. ¿Cómo es esto? Dios me promete una descendencia que va a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. No tengo hijo, Dios me da el hijo. Pero ahora me pide que se lo sacrifique, entonces ¿cómo voy a tener descendencia? Si Dios me está pidiendo que le sacrifique al único hijo que Dios me ha dado, conforme a su promesa. Para cualquier persona creo que esto sería un motivo de confusión, hermano. Sería cuestión de preguntarse qué está pasando con este Dios, pues. Pero Abraham no cuestionó la palabra de Dios. Y es que tenemos que aprender eso, hermano, a no cuestionar la palabra del Señor. La palabra de Dios no ha sido
escrita para que nosotros la cuestionemos, sino para que la obedezcamos. Y Abraham, hermano, tomó la decisión de no cuestionar a Dios, no preguntarle por qué me estás pidiendo esto, sino que vino, tomó las cosas, las herramientas y todo lo necesario y agarró a su hijo Isaac y lo llevó a donde Dios le había indicado, al monte Moria, y allí levantó un altar, hizo todos los arreglos para el sacrificio y allí puso a Isaac su hijo, lo amarró y levantó su mano con un cuchillo para degollar a su propio hijo, obedeciendo la voz de Dios, teniendo la esperanza y la confianza de que aún muerto Dios se lo podía resucitar y se lo podía devolver. Esa es la fe que tenemos que tener, hermano, que no importa si nosotros morimos. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque muramos, un día resucitaremos, hermano, porque la palabra de Dios dice que los que mueren en Cristo no morirán eternamente, ¿verdad? Y un día resucitaremos y nos encontraremos con el Señor. Entonces Abraham obedeció esta prueba y Dios detuvo la mano de Abraham. Le dijo, detente, no le hagas daño a tu hijo, ahora entiendo que tú eres fiel a mi voz. Y le obedeció, ¿verdad? A lo que Dios, sé que tienes temor de Dios. Dios nos va a probar a nosotros, hermano. Y van a venir dificultades. A veces nosotros, como ahora mucho se predica la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que Dios dice, y usan textos como este, por ejemplo, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Entonces dice, Dios tiene pensamientos de bien, ¿verdad? Para mí, Dios no me va a extrañar, Dios quiere que yo prospere, Dios quiere que tenga casa, Dios quiere que tenga esto, Dios quiere que tenga una buena economía, Dios quiere que mis hijos prosperen. Bueno, Dios claro que quiere el bien para nosotros. Pero hermano, malinterpretan el texto. Está haciendo Dios una promesa ahí que tiene pensamiento de bien, pero esa profecía es para Israel. Porque Dios tiene pensamiento de restaurar a Israel de donde Israel había caído. Otro texto que se ocupa mucho y que dice en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, otro texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro texto que también ha sido muy mal interpretado. Nosotros creemos que Cristo está fortaleciéndonos a nosotros para que nosotros prosperemos en cuanto a lo material, en cuanto a nuestras empresas, en cuanto a nuestros estudios, en cuanto a nuestra economía. Y no es el propósito del texto. El apóstol Pablo escribe eso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el apóstol Pablo en el desarrollo de su ministerio estaba sufriendo penalidades. Había sido azotado, había sido apedreado, había sido azotado con vara, recibido los latigazos 39-1 varias veces, había sufrido naufragio, estaba en la cárcel el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo lo que quiere decir, no importa cuánto sufrimiento vengo a mi vida, todo lo puedo soportar en Cristo que me da la fortaleza. Cuando vengan las dificultades, nosotros podemos decir también, no temo porque Cristo me dará la fortaleza para pasar esta prueba, para pasar esta dificultad. No está en nuestra fuerza, es en la fortaleza que Cristo nos da. Entonces, hermano amado, tenemos que estar firmes nosotros en la fortaleza con la cual Cristo nos sostiene. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, por causa de la obediencia de una fe probada, como la de Abraham, en el capítulo 22, en el mismo capítulo 22, versículo 18, el Señor le hace una promesa a Abraham. Y dice así la palabra del Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Mire, hermano, las consecuencias de la obediencia. Abraham le obedeció, no cuestionó a Dios, sino que hizo conforme Dios se lo pidió, ¿verdad? Confiando en el amor, en la misericordia, en la gracia, en el poder del Altísimo, ¿verdad? Y trae como consecuencia que Abraham es designado, fíjese bien, en toda la humanidad, es designado para que a través de él, a través de su simiente, todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Hermano, no es para una familia nada más, ¿verdad? No es para un pueblo,
es para todas las naciones de la tierra esta bendición. ¿Por causa de qué? Por la fe, por la fidelidad de un hombre, por haberle creído a Dios. Trajo como consecuencia una bendición para el mundo entero. Hermano, nosotros podemos ser canal de bendición también. Amén. Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, hermano, no parar de predicar el Evangelio, permaneciendo orando todo el tiempo por la salvación de las almas. Y a veces lo que nosotros no podemos hacer físicamente, Dios a través de la oración va a responder y va a levantar obreros dignos, obreros que amen las almas, obreros que amen a Dios, hermano, y las almas van a ser alcanzadas por el Evangelio. Ahora hay mucha iglesia que está, hermano, postrada, solamente conformada a una forma religiosa, cuando el mandamiento de Jesucristo es que vayamos por todo el mundo, prediquemos este evangelio a toda criatura, para que las almas sean añadidas, todas aquellas que han sido ordenadas para salvación. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, mire el resultado de una fe genuina. Hermano, tengamos cuidado porque a veces podemos nosotros caer en el error de que creemos que somos salvos, de que creemos que estamos en la voluntad de Dios. Y tenemos que examinarnos si verdaderamente Cristo está morando en nosotros, si verdaderamente Cristo es el Señor de nuestras vidas, si verdaderamente Él es el que norma nuestra conducta. Amén. Esto es bien importante, hermano, porque decir yo soy cristiano cualquier persona lo puede decir. ¿Verdad? Cualquier persona lo puede decir, sin embargo, lo que determina a un verdadero cristiano es su obediencia a la palabra del Señor. Hermano, qué bueno es, hermano, reflexionar en esto para que nosotros podamos también, ¿verdad?, estar apercibidos de las grandiosas bendiciones que Dios puede traer a mucha gente a través de su iglesia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, terminando esta pequeña reflexión que hemos hecho, podemos entrar a una nueva fase de la provisión divina para la salvación del hombre. Nosotros sabemos, hermanos, que a Abraham Dios le prometió, ¿verdad?, una descendencia grande. Sabemos que Abraham tuvo un hijo, Isaac, y de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas, ¿verdad? 12 hijos de Jacob. Y de estos 12 patriarcas se formó el pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham que este pueblo, ¿verdad?, estaría en Egipto por 400 años y allí sería oprimido. Dios se lo profetizó a Abraham, pero que Dios lo sacaría de allí con mano poderosa para formar de ese pueblo una nación. Hermano, Israel, podríamos decir que Dios lo escogió no porque fuera un pueblo notable, no porque fueran excelentes personas, porque si nosotros leemos a través de la Biblia, los hijos de Jacob eran terribles, hermano. Cuando ellos llegaron a Siquén, ¿verdad? En el peregrinar de Jacob, llegaron a Siquén y un hijo del líder de ahí de ese pueblo vino y la tomó, pues se acostó con la hija de Jacob sin la autorización de su padre, Jacob. Sí, sin la autorización de Jacob. ¿Perdón? Sí, entonces, la tomó sin autorización del padre de Jacob, ¿verdad? El muchacho porque se enamoró de ella y también ella de él. Entonces la hizo su mujer y los hijos de Jacob vieron que eso era una abominación, que eso nunca debería haber sucedido. Entonces vinieron ellos, hermanos, y con astucia hicieron que se circuncidaran todos los hijos de Siquén, todos los habitantes de ahí de Siquén. Y cuando estaban en el dolor de la circuncisión, agarraron sus armas y mataron a todos los hombres. Hermano, eso nos habla no de personas amorosas, cariñosas, tiernas, ¿verdad? Sino que son de gente violenta, gente dispuesta a volar cabezas, hermano. Entonces no podemos decir que Israel, el pueblo de Israel, era un pueblo que por sus cualidades y por sus virtudes Dios los escogió como pueblo. Y eso nos enseña también a nosotros, hermanos, en el Nuevo Testamento,
en la Escritura, en el libro de los Corintios, la cita no la tengo exacta, pero dice que Dios escogió a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. A lo despreciado del mundo escogió Dios para que fuésemos sabios. Hermano, nosotros ahora podemos decir que éramos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿De dónde Dios nos sacó antes de conocer a Cristo? Yo tengo muchas cosas que decir, hermano, de mi vida pasada, de la cual no me enorgullezco, sino que doy gracias a Dios porque de allí, de ese fondo cenagoso del pecado, Dios me sacó y me trajo a la fe en Cristo Jesús, mi Señor, y a su reino, por la gracia de Dios. Hermano, Dios escogió a Israel no porque fuera un pueblo excelente, lo escogió por pura soberanía, porque a Dios le plació, ¿verdad?, escogerlo. Ahora, ya siendo escogido por el pueblo, ¿cuál fue el propósito de Dios al escoger el pueblo de Israel? Para dar a conocer su nombre a todas las naciones del mundo. Amén. Y el siguiente paso en la provisión divina para la salvación del hombre fue el dar a través del caudillo que Dios estableció, que nosotros lo conocemos bien a través del libro de Éxodo, ¿verdad? Era Moisés. Moisés fue nombrado por Dios, escogido por Dios, para que fuera el líder del pueblo de Israel cuando Israel estaba en la esclavitud en Egipto. Y Moisés fue comisionado para esto. Y a Moisés, una vez ya comisionado para esto y habiendo sido el pueblo liberado de la esclavitud de Egipto, Dios le dio una ley. Y el significado y el propósito de esa ley lo vamos a ver en el siguiente estudio. Este estudio va a continuar. Espero, hermanos, su atención, ¿verdad?, a la continuación de este estudio, y esperamos en Dios que lo que hemos reflexionado en este momento sea para edificación de cada uno de nosotros. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los guarde.